Me olvido después de grabar. A ver. Listo. Ya muchachos, como les había comentado, hoy día vamos a empezar nuestras clases de Historia Universal, ¿ya? Bien, vamos a empezar dando algunas generalidades de la Edad Media porque precisamente esta es la época que nosotros vamos a empezar a estudiar, ¿ya? Las próximas clases pues estaremos aterrizando en épocas en específicas de la Edad Media que, como ya veremos, es una de las edades más largas que ha tenido la humanidad, ¿ya? Y, y entonces, en esos 1000 años de existencia, porque eso es lo que duró la Edad Media, surgieron pues un sinfín de acontecimientos, de las cuales nosotros vamos a resaltar algunos acontecimientos muy importantes y que lo estaremos estudiando en las próximas clases. Lo que vamos a hacer hoy día es dar pues una especie de introducción a esta época que nosotros vamos a empezar a estudiar. Vamos a empezar a conocer algunas generalidades, ya sea desde el aspecto pues de la vida social, desde la vida política, inclusive pues hasta hablaremos de algunas enfermedades que surgieron en esta época que de alguna u otra manera tendrán una relación directa con la época en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Grábense bien esta imagen, ¿ya? Esta imagen porque va a tener incidencia en lo que nosotros vamos a empezar a explicar en las siguientes diapositivas, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar. Miren muchachos, la Edad Media es un periodo histórico que atañe pues especialmente a la civilización occidental, ya que duró pues entre el siglo V y el siglo XV. Y haciendo pues un cálculo matemático sencillo, estamos hablando de 10 siglos, lo que da pues a 1000 años, ¿ya? No son 1000 años exactos, pero ya es un aproximado muy, pero muy cercano. Inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Especialmente pues con la invasión de los bárbaros, ¿ya? Los famosos bárbaros, o llamados así bárbaros, ¿por qué? Porque estaban fuera del imperio de Roma, ¿ya? ¿Quiénes eran los bárbaros? Los francos, los visigodos, los vándalos, ¿ya? Los anglosajones, etcétera. Todos estos pueblos que vivían pues en las afueras del Imperio Romano, ya van a invadir a este gran imperio que precisamente pues, fue uno de los más importantes de toda la historia de la humanidad, ya, y que dejó muchas un legado cultural muy, pero muy importante, entre ellos, por ejemplo, el derecho, ¿no? El derecho es un legado del Imperio Romano y va a ser invadido precisamente por los pueblos que estaban en las afueras de sus ciudades, ¿ya? Y como estaban afuera de la ciudad del Imperio Romano, los propios romanos decían, esos son unos bárbaros, ¿no? Son gente incivilizada, ¿no? Y precisamente esos son los bárbaros que destruyeron pues a Roma, ¿no? Al Imperio Romano. Pero el Imperio Romano era tan grande, que cuando los bárbaros invaden Roma, no pueden invadir todo el territorio, sino una parte, especialmente la parte occidental. Y a partir de la invasión de estos pueblos bárbaros al Imperio Romano, vamos nosotros a encontrar pues a los a las raíces ya de los nuevos países que más tarde van a aparecer, ¿no? Por ejemplo, los francos van a dar origen a Francia, ¿ya? Los anglosajones van a dar origen a Inglaterra, ¿ya? A Inglaterra. Los visigodos van a dar origen a España, a Portugal. Los ostrogodos
van a dar origen a lo que nosotros vamos a conocer más tarde como Italia, y así sucesivamente, ¿ya? Toda esta división del Imperio Romano de Occidente ya es una etapa que va a marcar pues un antes y un después en la historia de la humanidad. Con la invasión del Imperio Romano de Occidente se rompe con la Edad Antigua e inicia lo que nosotros precisamente vamos a conocer como Edad Medieval, ¿ya? Recuerden, todos estos son pueblos fragmentados. Ahorita vamos a explicar más o menos en qué consistían, ¿ya? Y va a terminar, va a finalizar esta edad medieval, esta edad media, con la caída de la otra parte del Imperio Romano que todavía sobrevivía, que es el Imperio Romano, pues, de Oriente, ¿ya? Esto va a ocurrir en el año 1453, a partir de la invasión, pues, de los turcos otomanos, es decir, a partir de la invasión de los musulmanes, ¿ya? De los musulmanes. ¿Y por qué los musulmanes? Vamos a ver que en aquella época se va a gestar una disputa entre el cristianismo y el islamismo. Pero ya lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas, ¿ya? Y como ya les había comentado, estamos hablando pues de una etapa histórica que junto a la Edad Antigua es una de las más largas que ha tenido la humanidad. Bien, algunas características. Bien, la Edad Media va a estar pues marcada por la supremacía del pensamiento filosófico aristotélico, ¿ya? Y para citar a Aristóteles estoy diciendo pues de que dentro de la concepción del mundo que se tenía en aquella época, el planeta Tierra era el centro del universo, ¿ya? El planeta Tierra era el centro del universo. Y y esto que nos parece pues desfasado, absurdo en nuestra época, que ya sabemos que el planeta Tierra no es el centro del universo, sino una pequeña porción, una casi microscópica porción en el universo, ¿ya? En realidad, por nuestro planeta no es el centro de ningún lado, ¿no? Ni siquiera de nuestro sistema en el que nosotros nos encontramos, ¿ya? Pero en aquella época, la gente pues creía verdaderamente que todo giraba alrededor de la Tierra, ¿ya? Que todo giraba alrededor, que el propio Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Luna, claro, la Luna sí gira alrededor de la Tierra, pero no los planetas, ¿ya? Los planetas, las estrellas, todo giraba alrededor de la estrella. Entonces, del planeta Tierra. Entonces, esta concepción, esta idea es la que domina esta época. Es la que domina esta época. Y aparte, el pensamiento filosófico de Aristóteles también planteaba la idea de que unos nacieron para servir y otros para ser servidos, ¿ya? Es decir, una relación pues de dominación. Bajo esta idea, ninguna posición pues de igualdad, aquí no existía eso, ¿ya? Nadie creía que todas las personas somos iguales, de que todos merecemos el mismo respeto, de que los privilegios, si es que hay alguna riqueza, pues debería ser compartida por todos, etc. No, no se creía eso, ¿ya? No se creía eso, sino todo lo contrario, que había unas personas que necesariamente eran superiores al resto y por ende tenían que ser servidos, tenían que ser obedecidos. Ese era el planteamiento, ¿ya? Esa era la idea que se defendía en esta época. Y por otro lado, y aún mucho más resaltante, mucho más importante, la Iglesia, especialmente la Iglesia católica, va a ser pues la que acapare
todos los aspectos de la vida humana, todos los aspectos, ¿ya? Es decir, en el plano social, en el plano político, en el plano económico, en el plano educativo, en el plano de las artes, en todo va a tener injerencia la Iglesia. El libro, el verdadero libro, la verdad, está en la Biblia, ¿no? Todo gira en torno a la Iglesia, la verdad, y esta es una imagen que precisamente describe gráficamente lo que significó pues la Edad Media, ¿no? Que fue pues una preponderancia, un dominio casi absoluto, ¿ya? De la Iglesia, y que no permitió de ninguna manera el avance de la ciencia. Y en fines prácticos, debemos decir que eh, la ciencia se estancó por 1000 años. Es decir, el ser humano tiene 1000 años de retroceso en ciencia. Retroceso en ciencia. ¿Se imaginan que eh, no hubiera ocurrido pues lo que ocurrió en la Edad Media, que fue pues un hostigamiento constante de los estudiosos científicos? ¿No? Imagínense, hoy en día pues ya tendríamos carros voladores, qué cosas ya no existirían, ¿no? ¿Qué cosas ya no existirían en nuestra época? Pero todo eso se frenó, se frenó. ¿Por qué? Porque la ciencia directamente contradecía a lo que decía la Biblia, ¿no? Que era férreamente protegida, defendida por la Iglesia Católica, ¿ya? Y estoy hablando no de iglesias evangélicas, de testigos de Jehová, no. Estoy hablando de Iglesia Católica, que era la única que existía, que era la única que, que, que se declaraba pues cristiana, ¿ya? Cristiana. Profesor, pero ¿y el budismo, el islamismo? Ya, esos también eran otras religiones, es cierto, existían, pero no eran cristianas, pues. La única religión cristiana era precisamente la católica. Entonces, el catolicismo va a acaparar todos los aspectos de la vida de las personas en esta época. Y precisamente a esto, al freno del avance de la ciencia, que la ciencia pues es vista como una especie de luz, se le llama pues la edad oscura o el oscurantismo, también se le llama así a la edad media, ¿no? La edad del oscurantismo. ¿Por qué, profesor, edad de oscurantismo? ¿Por qué? Porque hay un freno casi absoluto del avance de la ciencia, ¿no? Hay una supremacía de la Biblia, hay una supremacía de los temas religiosos, ¿ya? De los temas religiosos. Nada podía contradecir a lo que la Iglesia Católica proponía a través del Papa, ¿ya? El Papa incluso era visto pues como una especie de Dios, ¿ya? El Papa tenía el suficiente poder para subyugar a los pueblos, ¿no? Para mantener pues en correcta actitud de sumisión a las poblaciones, ¿ya? Eso es uno de los aspectos fundamentales de la Edad Media. Por otro lado, el modelo económico que surge en esta época, en la Edad Media, ya es el feudalismo, ¿ya? El feudalismo. Y este feudalismo, muchachos, está basado, ¿en qué consiste este feudalismo? Pues está basado en eh, en la fragmentación del poder político. Una de las condiciones del feudalismo, que es el modelo económico de la Edad Media, por eso también se le llama la Edad Feudal, ¿ya? La Edad Feudal, ¿por qué? Porque el modelo económico era el feudalismo. ¿Y en qué consistía el feudalismo? Por un lado, el poder político tenía que estar fragmentado en estamentos. ¿Qué cosas son estamentos? Bueno, los estamentos son pequeñas porciones de territorio y en cada porción de territorio pues existe una autoridad, ¿ya? Una autoridad que no es menos que el rey, que no es menos que el rey.
esa autoridad dentro de esa porción de tierra, ¿ya? Puede hacer lo que se le da la gana con las personas que viven en esas tierras. A él le pertenece todas las riquezas, ¿ya? Y de ese modo, pues no hay una unidad del poder, como sí lo existe hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hoy en día nadie puede contradecir a lo que dice el Poder Judicial. Lo que manda, lo que ordena un juez, tiene que ser cumplido por las personas, les guste o no les guste. Pero en aquella época no había esa unidad del poder, sino que el poder político estaba fragmentado. Ya habían autoridades por todos lados. Y estas autoridades tenían por nombre, pues, señores feudales, ¿ya? El señor feudal. Es decir, es como que una especie de presidente en nuestra época, ¿no? En cada casa, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿tú puedes hacer lo que se te hagan en tu casa? No, no necesariamente. No puedes traer a una persona y, por ejemplo, violarlo en tu casa. Ni en tu casa ni en cualquier otro lado. No puedes hacer eso. Por más que esa sea tu casa, tú no puedes cometer ningún delito dentro de tu casa. Pero en aquella época sí. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa lo permitía. Porque era la máxima autoridad. Era la máxima autoridad. Y esa máxima autoridad estaba pues reflejada en la figura del señor feudal. ¿Ya? Del señor feudal. Así se le llamaba. Ahora, entonces, el feudalismo no solo exige la fragmentación del poder político en estamentos, sino que además exige que la agricultura sea la base fundamental de la economía. Por eso es que cuando hablamos de la edad feudal o la edad media, ¿cuál es la base económica? Pues la agricultura, ¿ya? Es la agricultura, es la base de la economía. Entonces, una persona va a ser más rica en la medida de que tenga más tierras, más chacras, ¿ya? Y mientras más tierras tengas, mientras más chacras tengas, pues las personas acuden a ti para que tú les puedas dar tus tierras, que la trabajen, y tú les cobras pues por el hecho pues de estar en tus tierras trabajando, ¿no? Entonces, eh, otro de los aspectos que caracterizan al feudalismo precisamente es la agricultura, el acaparamiento de las tierras, ¿ya? De las tierras. Mientras más tierras tenías, más poder tenías, ¿ya? Hoy en día ya no es así, ¿no? Por ejemplo, ya el tema es una cuestión más monetaria, ¿no? Una cuestión más monetaria, ¿no? Mientras más dinero tengas, ya sea pues debajo de tu colchón o en el banco, ahí eres mucho más rico, ¿no? Eh, Ahora, aparte de ello, este sistema feudal, este feudalismo, creó muchas relaciones de dependencia, entre las cuales podemos destacar dos relaciones de dependencia, ¿no? El vasallaje y los siervos, o la servidumbre. Eh, este vasallaje consistía pues en que personas pues de buena condición económica, no necesariamente pues personas adineradas, ¿no? Sino que no eran pues personas pobres, inclusive eran personas que tenían profesiones, ¿no? Acudían a los señores feudales para vivir bajo sus órdenes, para recibir su protección, porque el señor feudal no era visto necesariamente pues como un dueño, como que esclavizaba a la gente, sino que como una figura protectora, ¿ya? En la Edad Media era necesario vivir bajo la protección de un señor feudal. Si tú no tenías la protección de un señor feudal, pues tu vida corría peligro. Cualquiera podía asesinarte, robarte algunas pertenencias y nadie iba a salir a defenderte. En cambio, el señor feudal velaba por todos sus siervos, por todos sus vasallos, ¿ya? Se hacía, entre comillas, pues responsable de estas personas. Entonces, por eso es que
gente hasta con profesión, ya servían a los señores feudales, y cuando era pues gente con una buena condición económica, a eso se le llamaba pues vasallaje, ¿no? A eso se le llamaba vasallaje. Y por otro lado estaban los siervos, ¿no? Que eran también una relación de dependencia, pero en este caso ya no lo hacía gente de buena condición económica, sino que verdaderamente lo hacía gente pobre. Ya la gente pobre acudía al señor feudal, y estos sí casi vivían en una situación de esclavitud, ¿no? Prácticamente ellos les entregaban su vida al señor feudal, ¿no? El señor feudal podía hacer lo que quería contigo. Eh, una de las cosas que se destaca en esta época, por ejemplo, es que tú podías tener, pues, vivir en una parcela que te diera el señor feudal y tener tu familia, te casas con una mujer, ¿no? Con la chica, pues, que te ha parecido lo suficientemente hermosa como para compartir tu vida con ella, y ahí aparece, pues, un famoso derecho, ¿no? El derecho de la pernada, ¿no? Y ese derecho de la pernada no era otra cosa que esa mujer que se había casado contigo, la primera noche, esa noche del matrimonio, pues tenía que acostarse con el señor feudal. El señor feudal tenía que tomarla primero, y luego ya tú podías recién tener pues algún contacto, alguna relación sexual con tu pareja, ¿no? El primero que tenía que hacerlo era el señor feudal. Es decir, no solo pues entregabas tu cuerpo, sino que además tenías que entregar el cuerpo de tu esposa, y así también la de tus hijos, ¿no? También así la de tus hijos. Entonces, es era una relación pues de dependencia muy, pero muy, muy abusiva, ¿no? Que no respetaba los niveles de dignidad de las personas. Entonces, ese derecho que tenía, pues, ese derecho de la pernada, pues, era muy cotidiano en aquella época, ¿no? Entonces, estas relaciones de dependencia no solo, pues, eran de carácter económico, sino que inclusive eran de carácter personal, hasta llegaba a los temas del ámbito sexual, ¿no? A eso se llegó, ¿no? Y entonces, este modelo económico del feudalismo, repaso, ya eh, está marcado por una fragmentación del poder político. Hay muchas autoridades. El señor feudal, lo que él dice es ley dentro de sus tierras, ya no importa que en otras tierras hayan otras leyes. Entonces tú estabas, pues, ahorita por ejemplo, tú te vas a Huancayo, son las mismas leyes, la constitución es igual aquí en Huancayo, en Lima, en Iquitos, en Piura, en Tacna, etcétera, donde quieras de las mismas leyes, pero en aquella época no. Tú te ibas de un territorio de un señor feudal y pasabas a otro territorio de otro señor feudal, ellos tenían sus propias leyes, ¿ya? Cambiaban las reglas del juego. Entonces, esa era la forma en cómo se vivía en aquella época, muchachos, ¿ya? Y como digo, repito, la agricultura pues, fue la base fundamental de la economía del feudalismo, ¿ya? Ahora, por otro lado, la vida social, muchachos, era insalubre, ¿ya? Deben saber que la Edad Media, pues, fue una edad donde, pues, ni siquiera existían desagües, ¿ya? Y mucho menos había una cultura por el aseo. La basura, que es natural, es constante en todos los pueblos, ya estaban pues amontonados en las afueras de las ciudades, cualquier cantidad de basura. Y eso evidentemente era un foco infeccioso para los pueblos medievales, ¿ya? Los desagües, ¿no? Los desagües pasaban pues por medio de las calles. Las calles medievales apestaban horribles. Ustedes imaginan, bueno, seguro que en algún momento se han topado con que un desagüe está abierto y huele fatal, ¿verdad?
Bueno, ese hedor que sale pues de los desagües era el olor cotidiano en la Edad Media. Si ustedes este, quisieran experimentar pues cómo era el ambiente, pues basta que abran pues el desagüe y ya van a ver que esa era, esa era pues la situación constante, la situación normal de aquella época. Se vivía era una sociedad pues muy sucia, no, muy cochina, no existía ningún hábito por el aseo, no se cepillaba, difícilmente se lavaban la cara, por ejemplo, ¿no? Los europeos tienen fama pues de tener casi todos los dientes picados, ¿no? Esa siempre fue la condición pues en la Edad Media, precisamente ¿por qué? Por la vida insalubre, por el poco aseo, ¿ya? Y de ahí que los propios franceses hayan pues eh, inventado, ¿no? El perfume, ¿no? La loción es francesa, ¿no? Y esos perfumes, ¿por qué fueron inventados? Precisamente pues para aligerar un poco el mal olor de la falta de aseo, ¿no? La falta de aseo es una creación de los europeos porque precisamente ese fue un problema de carácter social. La gente apestaba horrible, la gente pues orinaba en las calles donde les placía, orinaba así como si fuesen pues animales, ¿no? Como un perro, ¿no? Un perro le da ganas de orinar en la calle y lo hace, ¿no? Más o menos así. Y aquí tiene, por ejemplo, una imagen, una foto de cómo es que hacían pues sus quehaceres en medio de la calle y era tan normal que ya la gente pues estaba acostumbrada, ¿no? Y esta vida insalubre, esta falta de aseo, muchachos, evidentemente pues va a provocar el surgimiento de muchas epidemias, ya, muchas epidemias, la viruela, la lepra, por otro lado también otras enfermedades como por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, mm, se me ha ido de la mente, muchachos, el nombre de esta enfermedad. Pero, o sea, así ¿Peste como, negra? no, esa sí, pues inclusive está ahí en la diapositiva. Me refería a otra, ya, no voy a intentar recordarlo porque ahorita se me ha ido. Este, o sea, así como en las calles, pues eran asquerosos, los cuerpos de las personas no se bañaban, como les digo, no había una cultura del aseo, ya no se bañaban los europeos, ya en la Edad Media, y eso tenía que ver mucho, inclusive, pues con enfermedades de carácter, pues de los ITS, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, imagínense, si no se bañaban, pues las partes íntimas, tanto de las mujeres como la de los hombres, pues estaba en un estado fatal y evidentemente las relaciones sexuales, pues no, uno no podía evitar, pues, transmitir muchas enfermedades que se iban concentrando por la falta de aseo. Entonces, podemos darnos cuenta, muchachos, de que esta es una época en la que fue un foco infeccioso que inclusive creó epidemias que hasta hoy en día existen, como lo es en el caso de la peste negra, ¿ya? La peste negra, muchachos, está considerado como una de las epidemias más letales de toda la historia, más letales de toda la historia. Asesinó un promedio de 25 millones de personas en la Edad Media, ya que por aquel entonces ya era la tercera parte de toda Europa y Asia, ¿ya? La tercera parte de la humanidad de aquella época desapareció, producto de esta peste negra que fue precisamente pues una enfermedad que surgió de las pésimas condiciones de salud que en aquella época existían. Entonces surgieron muchas de las enfermedades que hasta hoy en día existen, surgieron en la Edad Media, ¿ya? Surgieron en la Edad Media. Los niveles de contaminación del ambiente surgieron a partir de entonces. ¿Ya? Entonces, esas contaminaciones que tenemos hoy en día, claro, ya no se comparan, ¿no?
pero en aquella época, pues, también el planeta debió haber sufrido bastante la falta de cultura higiénica de las sociedades, pues, humanas. Y todas estas enfermedades, muchachos, todas estas epidemias y algunas enfermedades incluso crónicas, como por ejemplo, pues la epilepsia, las enfermedades como el síndrome de Down, ¿no? Etcétera, eran vistos pues ni siquiera desde el punto de vista científico, ¿no? Que eran pues problemas que le podía pasar a cualquiera si es que por ahí pues la mamá ingería productos que no eran los correctos, si la mamá era una alcohólica, si la mamá fumona, que esto, que el otro, etcétera, tienen una injerencia en el niño, ¿no? O sea, hay un porqué biológico, hay un porqué científico a estos males, pero en aquella época no se traducía así, porque precisamente la ciencia no tiene, no tiene un puesto importante en la reflexión de este tipo de problemas, sino que la Biblia, o en todo caso la iglesia, el misticismo de la iglesia católica, lo traduce como castigos divinos, como castigos de Dios. Y si tú tienes, por ejemplo, síndrome de Down, si tú sufres de epilepsia, bueno, es porque tú eres una mala persona. Algo malo habrás hecho tú, ¿no? Y es por eso que Dios te está castigando. Y en vez, pues, de tratar de curarlos, tratar de aliviar sus heridas, sus males, lo que hacían era, pues, discriminarlos, relegarlos, y la gente moría así. ¿Ya? La gente moría así porque eran tratados, eran menospreciados. Si te daba esa enfermedad, si te pegaba la peste negra, pues era porque eras una mala persona. Es como que ahora, ¿no? Si es que seguiríamos con esa concepción que promovió la Iglesia Católica en la Edad Media, diríamos que aquellas personas que se han infectado del COVID o que incluso peor aún han fallecido por producto de este virus, pues la Iglesia diría, no, esas son personas, eso ha sido porque son personas malas. Y cuando no necesariamente es así, ¿no, muchachos? Nadie está libre de poder contagiarse. Y si se contagian no es porque necesariamente pues sea un ser pues aborrecible, ¿no? Entonces, pero en aquella época era visto de esa manera. Y no sorprende el grado de discriminación, el grado pues de racismo, el grado pues de abandono que se le dejaba a estas personas. En vez de darle una solución a los problemas, pues sencillamente se limitaban a criticarlos, a menospreciarlos por su fatalidad, ¿no? Bien. Y claro, y por último, pues está el lado pues de las tensiones bélicas, muchachos, ¿no? Que era pues un objeto que habían surgido sobre todo por un objeto religioso. Inclusive en las guerras influenciaba a la iglesia. Por eso insisto, ¿no? La iglesia, muchachos, acapara todos los aspectos de la vida, ya sea en el plano pues de las enfermedades, como lo he venido pues explicando en la diapositiva anterior, inclusive en la propia guerra. Y las guerras más importantes que se van a desarrollar en esta época, en esta edad, pues son guerras de carácter religiosas, que por supuesto tienen un fin político también, pero qué duda cabe que el aspecto religioso está siempre presente. ¿Ya? Y esta es una época que confronta a las dos vertientes de la Biblia, de, de la, del Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Ustedes recuerdan pues a Abraham, ¿verdad? El famoso padre de la fe. Abraham tuvo dos hijos, ¿no? Uno lo tuvo con su esclava, ¿no? Y otro lo tuvo con su esposa, Sara. Eh, con su esclava, pues tuvo un hijo que llamó Ismael, ¿ya? Y con su esposa tuvo un hijo que llamó Isaac, ¿no?
Entonces, estos dos hijos de Abraham, de estos dos hijos pues van a surgir precisamente las dos vertientes de la idea de Dios, ¿ya? Por el lado de Ismael, ¿ya? Que va a ser pues arrojado al desierto, abandonado por Abraham, ¿ya? Este, de Ismael, pues precisamente va a surgir una tribu que más tarde va a dar vida al islamismo, ¿ya? Al islamismo, ¿ya? La cultura musulmana, los musulmanes, provienen precisamente de línea directa del hijo de Abraham, que es Ismael, el hijo negado de Abraham. Hay un resentimiento ahí de origen. Y por el otro lado tenemos a Isaac, ¿no? Que va a ser pues el gran heredero de su padre, ¿no? De él pues se va a desarrollar todo lo que es la cultura cristiana, ¿no? La cultura cristiana, de él va a descender pues Jacob, va a descender José, va a descender David, Salomón, ¿no? Hasta llegar a Jesucristo. Entonces hay dos vertientes. Eh, Entonces, hay una rivalidad pues casi de origen entre el islamismo, perdón, y el cristianismo, ¿ya? Ambos creen en Dios, en Jehová, ¿no? Claro que los musulmanes lo llaman pues Alá, ¿no? Pero cuando dicen Alá, se están refiriendo al mismo Jehová, ¿no? Al papá de Jesús. Solo que ellos no reconocen a Jesús como hijo de Dios, ¿ya? Lo reconocen como profeta, al quien reconocen sí como hijo de Dios, como verdadero director e intérprete de la Biblia, que para ellos no es la Biblia, sino el Corán, ya es en este caso Mahoma, ¿no? Entonces, todas estas diferencias, muchachos, todas estas diferencias van a marcar pues un hito muy importante en la Edad Media, y de aquí se van a desarrollar pues las famosas cruzadas, ¿no? Que fueron 8, y fue la famosa Guerra Santa. ¿Por qué? Porque los musulmanes habían invadido Jerusalén, la Tierra Santa, la tierra donde había nacido Cristo, ¿no? Entonces lo que se van a proponer los católicos, el cristianismo, la sociedad cristiana de la Edad Media, pues es recuperar la Tierra Santa, recuperar Jerusalén, ¿no? Y de aquí pues van a surgir muchos enfrentamientos entre musulmanes y cristianos, ¿no? En las que van a participar los famosos caballeros, ¿no? Esos caballeros que están prácticamente forrados de puro metal y que están pues van siempre junto a su caballo y a su espada, ¿no? Es una, es una construcción cultural que surge precisamente en la Edad Media, ¿no? Aquí también participan los reyes y los propios papas van a pelear pues, para reconquistar la gran Tierra Santa, pues, de donde nació Cristo, ¿no? Que es la ciudad de Belén. Y de hecho, esto no solo, pues, esto es, como digo, no solo es en el plano, pues, de la guerra, sino que inclusive en el arte medieval. El arte medieval va a estar duramente influenciado por la temática cristiana, ¿no? Todo, casi todo lo más bello que se ha hecho pues en la Edad Media tienen figuras directas con la figura de María, la figura de Jesús, la figura de la creación del mundo, etcétera, ¿no? Es decir, el arte es utilizado como una forma también de promover el cristianismo en las sociedades humanas, ¿ya? Y de hecho este arte pues está considerado pues como uno de los más hermosos de toda la historia, ¿no? Y es que fueron casi 1000 años, muchachos, fueron 1000 años de esta edad, así que en 1000 años se hizo muchas cosas muy hermosas que, por supuesto, esto no quita todo lo aberrante que haya podido existir en paralelo, ¿no? Pero hay que destacar también que en esta época se desarrolló pues un arte muy, pero muy hermoso, ¿no? Bien, entonces,
Ya como un panorama final, muchachos, la Edad Media nos dejó épocas, bueno, nos dejó legados muy interesantes, ¿no? Un legado, como digo, muy influenciado por la Iglesia, ¿no? Católica, y de ahí que las mejores construcciones estén precisamente en las iglesias, ¿no? Las mejores pinturas estén en las iglesias, ¿no? Y incluso también los castillos, ¿no? Porque está a la figura, pues, de los papas, de la Iglesia Católica, también estaba a su lado, pues, la figura de los reyes, ¿no? De los caballeros, de los famosos castillos, ¿no? Que hoy en día solo son recordados quizás en las historias, pues, de hadas, ¿no? Que todavía recuerdan, ¿no? Las ideas de las princesas, de las doncellas, que son salvados por sus príncipes azules, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, toda esa mística de reyes, de papas, de caballeros, ¿no? Pertenecen a esta época medieval, ¿no? Pertenecen a esta época que, como ya he mencionado, supo resaltar en el tema del arte, en el tema de la arquitectura. Miren estos castillos que hasta hoy en día todavía existen, y también supo mostrar sus deficiencias, por ejemplo, en el aspecto, pues, de el desarrollo de la inteligencia humana, ¿no? No se permitía, por ejemplo, también en la forma en la que se vivía de una manera tan insalubre, ¿no? Y que generó, pues, tantas enfermedades que hasta hoy en día existen. Entonces, muchachos, les agradezco su atención. Esta semana no hay, no hay una, no hay una, eh, no hay una cuestión, pues, domiciliaria, pero de todos modos, no olviden, pues, colocar este tema en su cuaderno, ¿ya? Eh, yo no diría exactamente que la Edad Media fue la peor época de la humanidad, ¿no? En realidad, cada etapa de nuestra historia, ya sea la edad antigua, la edad media, la edad moderna o la edad contemporánea, tiene muchas cosas para destacar. Siempre hay muchas cosas que podemos destacar, pero hay otras cuestiones que de hecho son puntos en contra, ¿no? Por ejemplo, con los chicos de cuarto de secundaria estamos estudiando, por ejemplo, el siglo XX, y igual, ¿no? Les comentaba a los muchachos que si bien es cierto, en el siglo XX tenemos que destacar acciones como, por ejemplo, el tema de la conquista de los derechos humanos, por ejemplo. Nunca se reconoció tantos derechos a la humanidad como ocurrió en el siglo XX, pero a su vez, en paralelo, también ocurrió, pues, dos guerras mundiales, que juntas, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, asesinó a un promedio de 150 millones de personas. Entonces, eso muchachos, es una clara muestra de que toda época tiene sus pros y sus contras. Y decir que una fue mejor que la otra o otra fue peor que las otras, pues también sería una injusticia, ¿no? De modo que juzguemos las cosas de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su época, y cuando hablamos, pues, de la Edad Media, estamos hablando de una época en la que el ser humano está aprendiendo, ya, está aprendiendo a convivir en sociedad. Inclusive hoy en día todavía estamos en ese proceso. Nadie puede decir que el ser humano ya ha aprendido definitivamente a cómo convivir en una sociedad de manera pacífica, de manera limpia. Hasta hoy en día encontramos mucha basura en nuestras calles, y lo peor de todo es que esa basura no solo está en nuestras calles, sino en nuestros cerebros, ¿no? Y pareciera que esta es una época en la que tenemos muchas comodidades y decir, bueno, esta es la mejor época de todos los tiempos. Pero así como tenemos muchas comodidades, y se los he comentado en algún momento, y si hubo tanta falta de desarrollo de la inteligencia, si hubo tanta falta de desarrollo, pues, de la ciencia en otras épocas,
ahora también parece que lo es, ¿no? Hay mucho avance de la ciencia, pero ¿cuántos de nosotros estamos enterados de ese avance? En la Edad Media, pues, casi el 95% de las personas eran analfabetas, no sabían leer ni escribir, ¿ya? Hoy en día se supone que ya sabemos leer y escribir, pero ¿cuántos de ustedes escriben? Más allá de escribir sus clases, ¿no? Digo, escribir por su propia cuenta. ¿Cuántos de ustedes leen en sus casas ya libros, revistas, algo que sea pues de su propia cuenta, de su propia iniciativa? ¿Cuántos lo hacen? Quizás algunos, pero esto pues lamentablemente, no es la regla, no es lo común en nuestra sociedad, no es lo común. Entonces, eso también es un punto en contra en la sociedad en la que nos encontramos hoy en día. Entonces, insisto, sería injusto decir que una edad determinada es mucho mejor que la otra y así, etcétera. ¿Ya? ¿El Perú existía en ese entonces? No. ¿Ya? O sea, el Perú como país, como república que conocemos hoy en día, no. ¿Ya? Estamos, a ver, estamos entre el siglo V y el siglo XV. Si es que nos vamos a la edad temprana de la Edad Media, o sea, los primeros siglos de la Edad Media, estaríamos hablando pues de que en el Perú existía pues, todavía existía la cultura nazca, por ahí existía la cultura mochica, ¿ya? Ya iban surgiendo, por ejemplo, ahora si es que quieren irse un poco más, siglo XII, siglo XIII, que en Europa están en la Edad Media, aquí ya estaban surgiendo, por ejemplo, el Imperio Incaico, ¿no? El Imperio Incaico, etcétera. Entonces, el Perú, así tal cual como lo conocemos ahora, todavía no existía en aquella época, ¿ya? Muchas guerras con la Iglesia Católica, claro, miren, la Iglesia Católica lideraba las guerras, ¿ya? Porque un pueblo para ir a una guerra pues tenía que tener el beneplácito, es decir, pues la venia del Papa, ¿ya? De modo que la Iglesia Católica participaba en las guerras, ¿ya? El rey tenía que inclusive pedir autorización al Papa, ¿no? Y el Papa tenía que bendecir al ejército para que puedan, pues, ir a pelear, ¿no? Y como yo les digo, una de las guerras más importantes, o sea, gran parte de la Edad Media la Iglesia Católica se la pasó, pues, pretendiendo recuperar Jerusalén, ¿no? Que estaba bajo dominio de los musulmanes. Entonces, la Iglesia Católica precisamente participó, promovió estas guerras que llamamos, pues, guerras santas, ¿no? Las famosas cruzadas, ¿ya? Y sí, en esos tiempos habían, pues, muchas guerras, ¿no? Eh, Claro, profesora, puede hablar, no hay ningún problema. Active su audio y... A ver, muchachos, la profesora Lisette de geometría les quiere comunicar algo. Buenas tardes, profesor. Discúlpeme la molestia de su clase, no quería interrumpir. Bueno, prefería esperar, pero si usted me indica, bueno, solamente quería informar a los chicos. Bueno, el día de ayer no se pudo realizar la clase porque tuve un problema grave. Y bueno, en coordinación ya me informaron que voy a recuperar la clase y eso es lo que quería informar a los chicos. Chicos, la clase se va a realizar del día de ayer que no tuvimos, el día sábado a las 10 de la mañana, los que tengan disposición, a las 10 de la mañana en la misma clase que es el salón virtual, ¿no? Ah, segundo de secundaria, 10 de la mañana. Eso nada más, chicos, ya vamos a reanudar y completar la clase que nos está faltando. Disculpe, profesor, es de la incomodidad, muchas gracias. No, para nada, no hay problema.
Muy bien. Gracias, profesor. Bien, Sí, chicos, el sábado les espero a las 10 de la mañana aquí, bueno, en la clase. ¿Sí? Bien. Ya, chicos, muy bien. cuídense. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Sí, hasta luego, cuídese, que le vaya bien. Ya, muchachos, espero que hayan tomado apunte de lo que ha dicho la profesora. Este, yo creí que era un alumno, ¿no? Y dije, a esta hora entrando, pero claro, está bien, siempre en cuando sea pues para beneficio de ustedes, está muy bien la comunicación, así que no hay ningún problema. Muy bien. Este, listo. Entonces, me estaban comentando también, me estaban preguntando de la edad existía. Miren, la Santa Inquisición especialmente es una creación, ¿ya? Eh, de la edad ya moderna, ¿ya? De la edad moderna. Miren, eh, van a surgir a partir del siglo XV corrientes que van a empezar a contradecir a la Iglesia Católica, porque en la Edad Media el cristianismo está representado esencialmente por el catolicismo, ¿ya? La única iglesia que existía, la única iglesia cristiana que existía era la iglesia, pues, católica, ¿ya? Pero a partir de la Edad Moderna, ¿ya? A partir del siglo XV, siglo XVI, especialmente el siglo XVI, ya van a aparecer, pues, otras corrientes del cristianismo que se van a agrupar bajo el nombre, pues, de los protestantes, ¿ya? Las iglesias protestantes que hasta hoy en día existen, como los testigos de Jehová, como los evangélicos, como los mormones, etcétera. Todas esas, muchachos, son religiones cristianas, ya son religiones cristianas, solo que están pues bajo la figura del protestantismo, ya que es una parte de la iglesia, ya que critica la forma en cómo interpreta la Biblia la Iglesia Católica. Entonces, para combatir a estos grupos protestantes, ya la Iglesia Católica creó ya un mecanismo violento al que nosotros pues conocemos como la Santa Inquisición, ya. Pero en la Edad Media, como figura de institución no existía, pero qué duda cabe que de igual manera sí se pagaba con la muerte el hecho de contradecir a la doctrina católica, ¿ya? Se pagaba con la muerte, ¿ya? Pero ya se va a volver una institución, ¿ya? Ya se va a volver una institución ya a partir del siglo XVI. Pero sí es cierto que la Iglesia Católica en la Edad Media ya persiguió a muerte a aquellas personas que se atrevían pues a contradecir a lo que decía pues la Biblia, ¿no? Eh, Muy bien. Ya se nos ha pasado el tiempo, muchachos, y la verdad es que